Hola amigos, ¿cómo están? Soy Polo Viteri de Ganadería Tropical Paso a Paso y los invitamos, como siempre, que ustedes nos puedan seguir en nuestras redes sociales, especialmente en Spotify, ahora en Ganadería Tropical Paso a Paso, que ya llevamos 10 años en este canal, transmitiendo todo lo que es el tema de la ganadería regenerativa, de las razas adaptadas al medio tropical, especialmente, como su nombre lo dice, en nuestro canal. Nos invitamos a seguirnos también en Instagram, estamos como Polo Viteri, y también estamos en TikTok como Polo Viteri. Facebook, por supuesto, también estamos como Ganadería Tropical Paso a Paso. El día de hoy les voy a conversar sobre las creencias limitantes que hemos tenido en toda la vida sobre la ganadería regenerativa. Algo que básicamente lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, y se sigue haciendo, ¿no? En el tema de la ganadería, dos temas principalmente que les vamos a hablar sobre el tema del monocultivo y la producción individual. Pero bueno, les cuento un poquito la historia y quiero comentarles que mi familia, mi familia es ganadera, aunque no son 100% ganaderos. Mis padres, mis abuelos han tenido otras ocupaciones. En el caso de mi familia paterna ha sido familia de médicos, pero mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo también tenían ganadería. Pero mi papá también compartían la parte de la medicina y compartían la parte de la ganadería. Por mi familia materna, mi madre, yo heredé unas tierras de ella, de mi abuelo también, de mi bisabuelo por parte materna. Mi abuelo fue muy importante en la ganadería de nuestra zona porque comenzó a traer el ganado cebuino por primera vez, aunque muchos no lo podrán creer porque yo soy partidario más bien de los taurinos tropicales. Sin embargo, mi abuelo fue uno de los pioneros en traer ganado cebú, el Brahman gris, Brahman rojo y otras razas de Estados Unidos a Ecuador. Eh, Lastimosamente no lo conocí a mi abuelo, yo era muy pequeño, yo nací en el 73, él falleció en el 75, pero bueno, me hubiera encantado poder compartir con él todas las experiencias y todo lo que hemos aprendido a partir de ello, ¿no? Porque yo desde pequeño comencé con la vida ganadera. Mi padre no era un experto en ganadería, era lo que le decía el socio, el Mico Cabezas, que es nuestro gran amigo, y bueno, las creencias muy buenas de él, conocimientos ancestrales excelentes. El socio de mi papá, que era y administrador de la hacienda de él, que era el famoso Mico Cabezas, porque era muy famoso y tenía muchos dichos importantes, un conocimiento cuando compartíamos con él en el campo era muy interesante, ir a la montaña, sabía el nombre de todos los árboles. Ahora lo extraño, sé el nombre de todas de las mal llamadas malezas, de los arbences, las conocía, claro, por nombres comunes, por supuesto, pero sabía para qué servían, para qué se las podía utilizar. Bueno, muy interesante toda esa vida de pequeño en el campo. Sin embargo, ya se trabajaba ahí ya con esa visión, les estoy hablando de los años 80, esa visión del monocultivo, ¿no? Y lastimosamente había que erradicar montañas, tumbar montañas, se sembraba maíz y luego ya quedaba el potrero, ¿no? Entonces esa era la forma de hacer ganadería en esa época y nosotros seguíamos eso, ¿no? Éramos muy pequeños. Mi papá usó pocos herbicidas en esa época, más bien se utilizaba la mano de obra y se trabajaba ni siquiera con guadañas. Recuerdo que una de las primeras guadañas la trajo él en el año 86, posiblemente 87, y no dio muchos resultados. Don Desiderio, que era uno de las personas que hacía el trabajo, dijo que mejor era su machete. Pero bueno, en todo caso, de esa forma se trabajaba. Así se trabajaba en los años 80. Salían los animales que se quedaban. Mi papá tenía, recuerdo, alrededor de 15 potreros, como lo tienen la mayoría de las personas ahora. Eran potreros grandes, algunos de 10 hectáreas, otros de 15. El más grande tenía 30. Y el ganado pasaba entre una semana y 15 días y a veces hasta 21 días en un mismo potrero. Y ustedes saben, lo hemos venido conversando, lo que sucede cuando se tiene esa mayoría de ganado en el tiempo y de esa forma perjudica mucho al suelo, ¿no? Y también, por supuesto, que perjudica al tema de que el pasto tierno se lo siguen comiendo en la época de lluvias cuando todavía hay pasto maduro. Entonces esto hace que el potrero se degrade mucho. Entonces, temas interesantes también, ¿qué pasaba? ¿No? Entonces, solo era monocultivo. La idea era que solo se maneje el pasto Saboya, el Panicum máximo en ese momento. Ahora se llama Megatirsus máximo, que ese pasto llegó del África y ese pasto, en realidad, ¿saben cómo llegó a América? Ese pasto
Saboya, el Panicum Maximus, Megatirsus, ahora, conocido ahora, llegó en la época de la esclavitud América, desde el África, porque servía para cama, para que vinieran los esclavos ahí, y luego se desarrolló ese pasto. Y es el pasto más común que tenemos acá en Ecuador, en la costa ecuatoriana. Bueno, también después llegó el pasto estrella. Generalmente todos son pastos africanos. Bueno, ese pasto se lo quería tener como monocultivo y obviamente se quería eliminar las mal llamadas malezas. Pero yo recuerdo en el año 92 aproximadamente, les voy contando que íbamos bajando en uno de los potreros con mi papá, íbamos a caballo y recuerdo que mi papá y yo nos quedamos sorprendidos porque un toro, Simbra en ese momento, Simmental con Brahman, estaba comiendo cojojo. Cojojo era uno de los arbustos, ya les digo el nombre científico, se los pongo aquí. El cojojo era uno de los nombres científicos de las mal llamadas malezas más difíciles de erradicar y se gastaba gran cantidad de dinero en cortarla, en machetearla. Incluso recuerdo que también se le ponía algo al tocón de herbicidas en ese momento. Yo le digo, pero bueno, en ese momento no dije nada, simplemente vi que el ganado se comía la hoja de cojojo y ahora entendemos muchas cosas en ese sentido. Bueno, entonces ese era el tipo de ganadería que se practicaba en esa época y lo que pasa es que se sigue practicando ahora y encima es peor, porque ya en esa época por lo menos se utilizaba en los años 80, 90 machete o guadaña. Ahora se utiliza en muchos lugares todavía herbicidas, donde eliminamos arbences, leguminosas, arbustos que nos pueden servir de comida especialmente en las temporadas secas. Esa es una de las principales creencias limitantes que hemos tenido y que creemos que el monocultivo hasta ahora. Yo converso con mis amigos ahora y quieren tener el mejor pasto y meterle 10 kilos de un pasto determinado, el pasto mejorado, cuando tenemos nuestros pastos criollos. Ya les voy a comentar en los próximos videos, por eso siempre síganos en nuestro canal de Ganadería Tropical Paso a Paso en Spotify. Estamos donde un amigo que sí está convencido de la pradera polifítica. Ahí tenía sembrado plátano, vino una inundación y ahora ya me dijo, estoy viendo cualquier cantidad de forrajes, veo janeiro, que es un pasto muy especial, veo estrella, veo arbences, veo leguminosas que han llegado porque el río entró a ese lugar y ya vamos a tener un video también de cómo es esa pradera polifítica, que es lo que queremos lograr. Entonces, eso hay que sacarse de la cabeza del monocultivo, del pasto de una sola especie. Hay que diversificar, hay que tener pastos rastreros, pastos erectomatosos, leguminosas, arbustos, etcétera, etcétera. Esa es una de las principales limitantes que tenemos. Bueno, y por supuesto también, otra de las cosas que hemos querido hacer es la producción individual. Ya en el sistema doble propósito, mi papá tenía ganado de ordeños y ordeñaba, pero no tenía, no era que aspiraba a grandes producciones, pero sí he visto en muchos lugares que lo que aspiran es tener la máxima producción individual, que no debe ser así. Nosotros debemos concentrarnos en tener la mayor producción por hectárea, la máxima producción por hectárea de pasto, no dedicarnos a la producción individual, porque las razas especializadas, tanto en carne como en leche, son de animales europeos de clima frío que no se adaptan en nuestro medio, ¿no? Entonces, por eso hay que sacarse esa también creencia limitante, que tener un animal de 5 litros no es malo, muchos se quejarán, pero en el trópico mantener 5 litros en una lactancia es muy bueno. Quiere decir que inició dando esa vaca 8 o 9 litros y se desquetó tal vez con 3 o 4 litros, pero tiene un promedio de 5 o 6 litros que sería muy bueno. Más aún si esa vaca pare todos los años y esas condiciones las pueden dar las razas taurinas tropicales. Por eso promocionamos este tipo de razas, las razas criollas, las razas adaptadas, las razas que tienen sangre africana, que se las mezcla con razas productivas, como el Cenepol, como el Bosmara, como el Blanco Orejinegro, como el Artón del Valle, como el Limonero, como el Carora, bueno, tantas razas taurinas tropicales que nos pueden servir en nuestro medio, sobre todo porque podemos tener más animales por hectárea y también producir más dólares por hectárea. Entonces, eso es las principales limitantes que tenemos, que hay que cambiar ese chip. Hay que cambiar ese chip, definitivamente irnos por la ganadería regenerativa, y los invito a seguirnos en nuestro canal, en Spotify. Más de 600 videos tenemos en nuestro canal de Ganadería Tropical Paso a Paso. Ahora estamos también con podcast por la facilidad de que los puedan escuchar cuando estamos viajando.
Yo mi rutina de viaje también siempre voy escuchando podcasts de todo tipo y de ganadería, por supuesto, para irnos instruyendo mientras vamos manejando, ¿no? Entonces eso es importante. Por eso los invitamos a que escuchen nuestros podcasts. También tenemos muchas entrevistas en nuestro canal y seguiremos también con estos videos. Por eso los invitamos a que nos den un like, que nos den un me gusta y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Reiteramos, los esperamos como Ganadería Tropical Paso a Paso en Spotify, en YouTube también como Ganadería Tropical Paso a Paso, de la misma forma que en Facebook. En Instagram y en TikTok sí estamos como Polo Viteri. Así que los invitamos para que sigan nuestro contenido. Semana a semana vamos a estar con ustedes también en estos programas de podcast para compartirlos. Y bueno, próximamente tendrán más sorpresas. Hasta pronto.